Hoy quiero continuar con la enseñanza y le he titulado a este mensaje Más sabias que los sabios. Y no estoy hablando precisamente de las mujeres, más sabias que los sabios. No se refiere precisamente a que la mujer es más sabia. No se refiere a eso. Usted a lo largo de la enseñanza va a encontrar y va a entender por qué el título. Y quiero, antes de comenzar, hacer un pequeño resumen de lo que hablé la semana pasada. Espero que todos los de casa, los discípulos, estén tomando anotaciones, porque la semana pasada hablé acerca de el principio de la sabiduría. Les enseñé que la sabiduría tiene un origen, un punto de partida. Es decir, no nacemos siendo sabios, sino que es una decisión que debemos de tomar en la vida para comenzar a ser sabios. Les enseñé que el principio de la sabiduría se llama temor a Jehová. También hablamos de que la sabiduría es poco deseada. La gente busca las cosas materiales, la gente busca lo que puede, busca lo que el mundo ofrece, pero no busca lo que Dios ofrece, que se llama sabiduría. Y la sabiduría, les enseñé que debe de ser deseada. La sabiduría tenemos que anhelarla, tenemos que decir: Dios, yo quiero sabiduría. También enseñamos que la sabiduría no se trata de conocimiento. Enseñamos que la sabiduría se trata de acciones. Una persona sabia, usted no la va a descubrir por cuánto sabe. Una persona sabia, usted la va a descubrir por la forma en la que vive, por la forma en la que se conduce en la vida. También hablamos acerca del conocimiento y la inteligencia. Quiero recordarles que conocimiento, inteligencia y sabiduría son tres cosas distintas, pero las tres cosas son necesarias para que vivamos bien. Es decir, la sabiduría conjuga el conocimiento con la inteligencia. Cuando yo tomo conocimiento, cuando yo tengo inteligencia, actúo de la manera correcta, es ahí donde yo estoy siendo sabio. ¿Está usted aquí conmigo? También la semana pasada les hablé de dos joyas que necesitamos tener en nuestra vida sí o sí, que son la fe y la sabiduría. No hablé tanto de la fe porque estamos enfocados en la sabiduría, pero son dos joyas que debemos de valorar, debemos tener en nuestra vida todos los días. Les enseñé que con la fe recibo lo que no tengo, pero con la sabiduría conservo, mantengo lo que tengo. ¿Sí me expliqué, verdad? Dos joyas. La fe me hace tener lo que no tengo, pero la sabiduría me hace conservar lo que ya tengo. ¿Ok? Así que la sabiduría debemos pedirla. Y la semana pasada cerré con una historia. Espero que usted la recuerde. Fue la historia de cuando Salomón tiene que resolver un gran problema, un problema muy difícil. Y les enseñé en ese punto que la sabiduría no solamente me bendice a mí, sino que la sabiduría bendice a los que nos rodean. Así que, habiendo hecho rápidamente este resumen para que usted tenga un poco de refresco en su memoria, vamos a continuar con la enseñanza. Y recuerde que sin sabiduría es imposible que tengamos una mejor vida. Es imposible que nuestro estilo de vida cambie. Es imposible que los problemas se resuelvan. Es imposible que yo pueda disfrutar más de la vida si no empiezo por tener sabiduría. ¿Sabe algo? La sabiduría se obtiene, mire, yo les enseñé que tenemos que pedirla, pero Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que nos dejó 5 sentidos, que son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y mire, con esos 5 sentidos nosotros podemos adquirir sabiduría. Por eso necesitamos tener el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Quiero
quiero enseñarles algo. La sabiduría, escuche esto, no está escondida. La sabiduría se encuentra en los lugares, escucha, en los lugares que menos nos imaginamos. La sabiduría está en el lugar que menos te imaginas. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 20. Proverbios 1, 20, no 21. Proverbios capítulo 1 versículo 20. 1:20. Dice la Biblia: clama la sabiduría en las calles. Diga conmigo, en las calles. No le escuché, diga conmigo, en las calles. Mire, en los lugares públicos, diga conmigo, en los lugares públicos, levanta su voz. Mire, dice Salomón que la sabiduría nos la encontramos ¿en dónde? ¿En dónde nos la encontramos? La sabiduría nos la encontramos en los parques, en el campo, en los lugares públicos, en los lugares donde no se cobra el acceso, en los lugares que no están restringidos para todos. Ahí se encuentra la sabiduría. En los lugares públicos, en la calle, ahí está la sabiduría. Pero me llama la atención que dice la palabra que la sabiduría clama. ¿Quién clama? ¿Quién clama? ¿Quién clama? Y no tendría que ser al revés. Y no tendría que ser que nosotros clamemos por la sabiduría. ¿Usted qué cree? ¿Quién clama? La sabiduría. Pero debería de ser al revés. Deberíamos ser nosotros los que clamemos por la sabiduría. Dice la Biblia que la sabiduría está en las calles, y en las calles la sabiduría dice: ¡hey, gente! ¡Hey, personas! ¡Hey, seres humanos! Por favor, voltéenme a ver. Me llamo sabiduría. Yo estoy aquí para ustedes. Yo estoy aquí para que vivan mejor. ¡Hey, voltéenme a ver! Clama la sabiduría. ¿En dónde? En las calles. ¿En dónde? En los lugares públicos. Y mire, levanta su voz, grita la sabiduría. Voltéenme a ver. Hoy el Padre le está hablando a alguien y le está diciendo: el tiempo que estás viviendo, la temporada que estás viviendo va a cambiar, va a terminar, hasta que tú levantes tu voz y digas: sabiduría, ven a mí. Sabiduría, ¿dónde estás? Necesitamos sabiduría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Dile al que está a tu lado: la sabiduría es para todos. Si hay un adolescente, si hay un niño que ya tiene la capacidad, ya entiende, ya razona, yo quiero decirte que la sabiduría también es para ti. La sabiduría es para todos. Y mira, Proverbios, Salomón, el hombre más sabio. La semana pasada lo enseñamos, el hombre más sabio escribió esto: que la sabiduría clama en las calles, se encuentra en los lugares públicos y levanta su voz. Y Jesús también enseñó acerca de esto con otras palabras. Dice la Biblia que había gente escuchando sus enseñanzas. La gente se admiraba por cómo enseñaba Jesús. Y quiero leer lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 29. Mire, y empieza Jesús, no empieza a hablar de cosas difíciles de entender. Él habla de las cosas sencillas. Él empieza a hablar y le dice a la gente: oigan, fíjense. ¿Qué dice? ¿Y con qué nos fijamos? Observen, miren las aves del cielo, fíjense en ellas. Ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mire, luego dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y mira lo que dice el siguiente: ¿y por qué se preocupan? Por la ropa. Y vuelve a decirles: observen
¿Cómo qué? ¿Los qué? Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Sin embargo, mire esto. Mire cómo termina Jesús. Les digo que ni siquiera ¿quién? ¿Y quién era Salomón? La persona más sabia. Él fue la persona más sabia. Ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Sabe? Jesús le está diciendo a la gente: señoras, señores, la sabiduría se encuentra en las calles. La sabiduría está. ¿Usted dónde mira un pájaro? ¿Usted tiene que pagar para ir a ver un pájaro? Usted, si sale y está atento, usted va a mirar pájaros. Si usted se va al campo, usted va a mirar flores. Y Jesús está diciendo, ¿cuántos de ustedes han visto una flor y han dicho qué hermosa flor? ¿Cuántos de ustedes han visto al tucán, al pavo real, a la guacamaya? Qué tremenda vestidura tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni Salomón se vistió así. Y Jesús decía: echen ojo, observen las aves, observen las plantas, observen las flores, observen todo, porque ahí hay ¿qué? Ahí hay ¿qué? Es que a veces parece absurdo que digamos Dios me habló. ¿Y cómo Dios te habló? No, Dios me habló cuando miré este pajarito, me hizo pensar y sentir eso. Claro, así habla Dios. Así habla Dios. De la forma más sencilla, porque ahí hay sabiduría. Escucha, la fe, la sabiduría y la fe me hacen libres de los afanes de la vida. ¿Sabe una cosa? Vivir libre de afán es sabiduría. Vivir libre del afán se llama ¿cómo? ¿Se llama cómo? En verdad Jesús habló ahí de dos cosas. Le dijo a la gente: hombres de poca fe. Están afanados, están preocupados, pero también les habló de sabiduría. ¿Sabes una cosa? Para que vivas mejor, tienes que poner a un lado los afanes. El afán del trabajo, el afán de la familia, el afán de los amigos, el afán de los paseos, el afán de qué voy a comer, el afán de qué voy a vestir, el afán de esto, el afán del otro. Para que vivas mejor, tienes que hacerlo a un lado. Y tienes que dedicarte a observar cómo Dios provee, cómo Dios sustenta lo que está afuera. Y ahí tú tienes que decir: yo voy a ser como esos pájaros. Yo voy a ser como esas flores del campo que no se preocupan por nada y viven mejor que yo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas, preocupaciones, afanes? Levánteme su mano los sinceros, por favor. ¿Cuántos tienen problemas, preocupaciones? Y cuando Dios nos dice que miremos a los pájaros, ¿usted cree que esos benditos pájaros tienen preocupaciones? ¿Usted cree que tienen preocupaciones? No. Entonces observemos a los pájaros y adquiramos ¿qué? Sabiduría. Jesús nos confirma que la sabiduría se encuentra en las calles y en los lugares públicos. Y quiero leer un proverbio, Proverbios capítulo 30 del 24 al 28. Mire lo que dice la Biblia. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y acá viene el título. Y las mismas son más sabias que los sabios. Diga conmigo: más sabias que los sabios. Cuatro cosas son más sabias que los sabios. Siguiente versículo. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Lo que Salomón dice es lo mismo que Jesús dijo. Observen a la hormiga, observen al conejo, observen ¿a qué era? A la langosta, y observen a la araña. Obsérvenlas. Lo mismo que Jesús dijo Salomón. Observen a qué? Lo que está en los lugares públicos. Y mire,
esta predicación, esta enseñanza parece el kinder. Así se le enseña a los niños, ¿sí o no? Al niño le sacas una mariposita, le sacas un pajarito y le enseñas. Mire, y Jesús y Salomón nos dicen, así tienen que ser ustedes como niños. Tienen que aprender sabiduría de las cosas más simples de la vida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Primero, quiero hablar de las hormigas. Leía que en el mundo existen cerca de 12,000 especies de hormigas. Y hay un dato que me llamó mucho la atención. Por cada ser humano en el mundo existen 2.5 millones de hormigas. Por cada ser humano hay 2.5 millones de hormigas. Por eso usted encuentra hormigas hasta en la mesa. Usted encuentra hormigas hasta en el cereal. Usted encuentra hormigas, ¿sí o no? Porque las hormigas son una gran multitud, ¿ok? Las hormigas tienen su propio ecosistema, es decir, tienen su propio mundo. Elaboran sus propios hormigueros, ellos hacen sus propios caminos, tienen su propio campo de cultivo, tienen sus bodegas, tienen una organización tremenda. Así son las hormigas. Además, las hormigas están estrechamente unidas y son tan eficientes que pueden transmitir conocimiento útil entre generaciones, lo que, según algunos expertos, constituye una memoria de la colonia. Las hormigas viven juntas, viven en unidad. Escuche, vivir en unidad es de sabios. Vivir en unidad es de sabios. El sabio vive en unidad. El sabio está unido con los de su casa. El sabio está unido con los de su familia. El sabio está unido con los de la iglesia. El sabio está unido con los de su trabajo. El sabio está unido con los de su equipo de fútbol, con de su equipo de béisbol. Así es el sabio. Es como las hormigas. Viven en unidad. Me llamó mucho la atención que las hormigas se ocupan de transmitir Mire, las hormigas se ocupan de transmitir sabiduría entre generaciones. Pastor, ¿qué significa esto? Mire, no solamente se enfocan en enseñarle a las demás hormigas, a las que van a venir después sino que la hormiga tiene la gran capacidad de aprender. Es decir, y yo quiero que usted se imagine, que usted piense como hormiga, que usted se imagine que es una hormiga. Imagínese usted que está trabajando y va por un camino y usted encuentra ahí alimento. Y usted dice, este alimento se ve bueno, pero como no lo conoce, usted lo prueba. Usted lo prueba y dice, este alimento no es bueno. Así es la hormiga. Cuando la hormiga encuentra algo que no es bueno para ellas, viene con las demás hormigas y les dice, hey, por tal lugar, por tal camino, hay tal alimento, ahí no se metan. Ahí no coman absolutamente nada, porque ese alimento que parece bueno, no es buena para nosotros. Transmiten información a las generaciones que ya están, pero también vienen y esa información que ya obtuvieron todas, esa sabiduría que ya obtuvieron todas, se la transmiten a las siguientes generaciones. Tenemos que ser como la hormiga. Tenemos que heredar, a tus hijos le tienes que heredar algo. A tu familia les tienes que heredar algo. ¿Sabes cómo se llama? Sabiduría. Hoy la gente se encarga y se preocupa de dejar una herencia material. Yo les enseñé que la semana pasada que las riquezas y la sabiduría van de la mano. Si usted entrega sabiduría, usted va a entregar algo duradero. Usted va a entregar algo que va a persistir por mucho tiempo. Por eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos en dejar un legado llamado sabiduría. Versículo 25, mire, de Proverbios de las hormigas, dice, las hormigas, mire, ¿pueblo qué?
¿Pueblo qué? Y en el verano preparan su comida. Mire, frente al ser humano, las hormigas, ¿son fuertes o no son fuertes? No, frente al ser humano, ¿usted cómo mata a la hormiga? Usted ve una hormiguita en su mesa y ¿cómo le hace? Tic. O con el baigón. Frente al ser humano, las hormigas no son fuertes. Pero dentro de los de su especie, las hormigas tienen una gran fuerza. Escuche, las hormigas tienen la capacidad de cargar entre 10 y 50 veces su propio peso. Y existe una especie de hormiga llamada la hormiga tejedora. Esa carga hasta 100 veces su propio peso. O sea, imagínese que usted sea hormiga. Voy a pensar en mí para que nadie diga nada. Yo peso como 90 y algo. Dejamos de 90. Redondeemos hacia abajo. Yo peso 90. Si yo fuera una hormiga, no hombre, yo cargaría entre 900 y 4.500 kilos. Entre 10 y 50 veces mi peso. Yo amarro a 20 personas y las cargo con una mano. Y las hormigas tejedoras 100 veces más. Es decir, si yo peso 90, cargaría yo 9.000 kilos. Con una mano tendré yo la suficiente fuerza. Así son las hormigas. Dice la Biblia, pueblo no fuerte delante de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Obsérvenlas. Obsérvenlas, obsérvenlas, obsérvenlas. Ahí Salomón está diciendo, las hormigas parecen no tener ninguna capacidad. Pero escucha lo que te voy a decir. Las capacidades sin sabiduría en nada se aprovechan. Las capacidades sin sabiduría, ya se me adelantaron. Las capacidades sin sabiduría en nada se aprovechan. Las hormigas eran sabias. Las hormigas eran entendidas en los tiempos. ¿Sabe qué es lo que hacían las hormigas? Ellas distinguían su verano. ¿Y sabe qué hacían en el verano? Trabajaban. Porque entendían que en el invierno no iban a poder trabajar. Entendían que en el invierno iban a morir si no tenían reservas. Ellas eran sabias y podían distinguir entre su verano y su invierno. Escucha esto, el verano es esa temporada donde puedo hacer algo por mi futuro. En el verano yo puedo hacer algo por mi futuro. ¿Por qué? Porque cuando el invierno llega, las cosas se ponen difíciles. Hace un par de semanas estuvimos en un lugar muy frío, donde todo el paisaje era blanco, era pura nieve. Y yo observaba. Y yo pasábamos por las calles y habían pequeños ranchos, ahí habían ranchos. Y tú miras el campo y el campo estaba blanco. Pero tú miras los establos, yo creo. Ahí estaban muchísimas vacas guardadas. Y la pregunta es, ¿y qué comen? ¿Será que comen nieve? No. Alguien tuvo que ser sabio y en el verano almacenar para el invierno. Eso es, mis amados, eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Qué es lo que hacemos con las? No sé si usted ha visto esta escena. De repente, usted está en su casa, entra y usted mira a una fila como de 10,000 hormigas. ¿Usted ha visto eso? Y de las 10,000 hormigas, muchas tienen migajitas. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto eso? Estás dando tu testimonio, ¿va? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Gordo, hay muchas hormigas, trae el baigón. ¿Cuántos lo han hecho? Aparte de mi esposa. ¿Cuántos lo han hecho? Ok. Lo que tendríamos que hacer es sentarnos un momentito y decir, a ver, vamos a ver qué están haciendo estas hormigas, porque yo necesito aprender de ellas. ¿Qué están haciendo? Estas hormigas están todas bien organizadas, van a un punto, recogen comida y nadie se la come, y entre ellas no se comen, toditas llevan la comida al mismo punto y van almacenando y van almacenando y van almacenando.
¿Nosotros qué hacemos? Las matamos. ¿En lugar de qué? De observarlas. Si supiéramos lo que la Biblia dice, de dónde se obtiene sabiduría, amaríamos las hormigas. Menos a las que pican, porque esas sí se pasan. A esas sí écheles baigón. Las hormigas son visionarias. Escuche, la visión es la habilidad de visitar el futuro para regresar a tu presente y trabajar en él. Una visión necesita sabiduría. Porque nosotros podemos tener una visión clara de lo que tenemos para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Y la visión puede ser grande, pero yo no me puedo quedar en el futuro. Yo tengo que ser como las hormigas. Yo tengo que regresar a mi presente y trabajar para cuándo. ¿Trabajar para cuándo? Les perdí. ¿Trabajar para cuándo? Eso es sabiduría. Usted nunca trabaje para su presente, usted trabaje para su futuro. ¿Para cuándo trabajan las hormigas? Para el invierno, para el futuro. Eso es sabiduría. Viva trabajando para el futuro. Tenga una visión clara de el futuro. Trabaja por ti, trabaja por tu familia, trabaja por tu grupo, por tu negocio, por lo que tengas que trabajar, trabaja ahora. José, el jueves también hablamos de José. José fue sabio. José nos enseña muchísimas cosas. Él fue sabio. ¿Sabe por qué? Porque en medio de su crisis, en medio de la prueba, en medio del dolor, como enseñé el jueves pasado, en medio del dolor, José fue sabio. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad dada por Dios de interpretar un sueño. Y él dijo, esta onda es sencillo. Estamos vienen tiempos de abundancia, pero después vienen tiempos de escasez. Y es ahí donde entró la sabiduría. Es ahí donde entró la visión. Él dijo, en el futuro yo estoy viendo destrucción. En el futuro yo estoy viendo desastre, yo estoy viendo hambre, yo estoy viendo muerte, pero yo no me voy a quedar en el futuro. Yo voy a venir al presente y voy a trabajar ahora para tener un mejor futuro. Y usted conoce la historia. Durante el tiempo de abundancia, ¿qué hizo José? Con sabiduría dijo, almacenemos. Hubo hambre en todo el mundo, menos en Egipto. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que tuvo sabiduría. Hubo un hombre que fue como las hormigas. Fue como las hormigas. Las hormigas en el verano toman su comida y la almacenan para el invierno. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuántos necesitan este tipo de sabiduría? Es bien básico, ¿verdad? Pero ¿cómo nos confronta? ¿Cómo nos hace entender que necesitamos muchas cosas básicas en la vida para vivir mejor? El segundo principio o el segundo animalito, más sabia que los sabios. ¿Cuántos se consideran sabios? ¿Cuántos? No tenga miedo. ¿Cuántos se consideran sabios? En serio. Yo les dije la semana pasada que considero que tengo un poco de sabiduría, pero hay alguien que me gana. Las hormigas, los conejos, las arañas, las langostas, ellas me ganan. ¿Cuántos son sabios? Levante su mano. No, pues ¿sabe qué? Voy a profundizar más porque no hay nadie sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿No será que les pegó porque solamente hablé de la hormiga y dijeron, no, yo hago lo contrario a la hormiga? Vámonos con los conejos. Mire. Esto está exagerado. Los conejos. ¿Cuántos conejos hay aquí? Levánteme su mano. Conejas. Yo conozco a muchos, a muchas. Los conejos. Pueblo. Léalo, por favor. ¿Pueblo qué? ¿Pueblo qué? Ahora sí, ¿cuántos conejos hay aquí? Acá hay un conejito, ahí hay otra conejita, ahí le están levantando la mano a otro conejo. Los conejos, pueblo, nada esforzado. Nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Lo malo de los conejos es que se reproducen rápido. Lo malo que se reproducen rápido.
Me llama la atención que dice la Biblia. Salomón dice, los conejos son nada esforzados. Pero me llama más la atención que a esos benditos conejos los tienen puesto en la categoría más sabias que los sabios. ¿Y son nada qué? Dios mío, danos esa unción. ¿Cuántos quieren la unción del conejo? Danos la unción del conejo, nada esforzados. Y ser más sabios que los sabios. Escuche, nada de esfuerzo con sabiduría produce buenos resultados. Si usted ha estudiado o ha leído algo acerca del liderazgo, existe una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del mínimo esfuerzo dice obtener grandes resultados haciendo el mínimo esfuerzo. Y encontramos en la Biblia que sí se puede, porque los conejos utilizan la ley del mínimo esfuerzo. Ellos son nada ¿qué? Ellos no son como las hormigas. Las hormigas, ellas ven que viene el invierno y dicen, organicémonos, hacen una convocatoria, 25 mil millones de hormigas, vamos a hacer esto, lo otro, y se organizan y trabajan. Pero los conejos, salgamos a rolar, salgamos a pasear. ¿Cuántos conejos hay aquí? Ay, Dios mío. Mire, la combinación perfecta sería un animal que se llame horminejo. Es decir, la combinación entre la hormiga trabajadora y el conejo sabio. ¿Por qué el conejo construye sobre la roca, en la roca? ¿Sabe por qué? Porque el conejo dice, yo estoy en un eslabón débil y yo soy presa. Viene el lobo, me come. Viene el coyote, me come. Viene el perro, me mata y me come. O sea, el conejo dice, no hombre, yo estoy en el eslabón más débil. Pero a mí no me gusta trabajar. A mí me gusta ser tranquilo, me gusta disfrutar la vida. Y el conejo echa al asunto y dice, la forma en la que me va a ir bien es si hago mi casa que esté cubierta de rocas. Por eso quiero enseñarte una cosa. Es de sabios edificar un hogar que resista los azotes de la vida. Es de sabios edificar un hogar que resista los azotes de la vida. Tenemos que ser como los conejos. ¿Usted ha visto una madriguera de conejos? Usted mira un hueco en la arena. Usted mira, yo recuerdo que cuando estaba chico, hace como 10, 15 años, era yo un joven, era un muchachito. Me gustaba ir de pesca. Yo agarraba mi bocatrampa y me iba a pescar pájaros. Y había mucha hierba seca y habían huecos. ¿Sabe qué eran? Eran madrigueras. En ese entonces decía, ¿qué será esto? Seguramente hay una víbora, hay algo acá. Ahora entiendo que eran madrigueras. Pero mire, me llama la atención que podemos ver el acceso de la madriguera. Podemos ver lo que aparentemente se destruye. Pero ¿sabe una cosa? Usted se mete y no llega. Y el conejo llega al final cuando encuentra roca. Es decir, se puede destruir todo lo que está ahí, pero mi casa no se destruye. Yo sigo estando a salvo. Así es el conejo. No se esfuerza, pero es demasiado, ¿qué? Demasiado sabio. ¿Cuántos quieren la unción del conejo? ¿Cuántos quieren la unción del conejo? Mucha sabiduría y poco trabajo. ¿Cuántos quieren la unción de la hormiga? No. Mateo capítulo 7. Versículo 24-27, Jesús también habla de sabiduría. Jesús también habla de sabiduría. Mire, todo, por favor, Mateo 7, 24-27, NTV. Dice la Biblia, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue
es sabio. Mateo 7 del 24 al 27, ahí está. Y la sigue es sabio. A ver, todo el que ¿qué? ¿Cuántos han escuchado las enseñanzas de Jesús? Ok. Y la sigue. No es solamente escuchar, es que para que yo sea ¿qué? Para que yo sea ¿qué? Es como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Es decir, el sabio es como los conejos. El sabio es el que construye su casa en la roca, así como los conejos construyen su casa. ¿En dónde? ¿En dónde? Señores, eso es sabiduría. Construir sobre la roca. Bien sencillo. Versículo siguiente. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sabiduría. Construir sobre la roca es sabiduría. Miren lo que es insensatez o necedad. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas, versículo 26 por favor, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Quiero decirte una cosa. Sabiduría es edificar sobre toda palabra de nuestro Señor Jesús. Esto es sabiduría. ¿Sabes quién es la roca? ¿Quién es la roca? Por eso Él dice: todo el que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica, ese es sabio. Todo el que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica, ese está fundando y está edificando sobre la roca. Mire, por eso yo les decía la semana pasada, necesitamos el conocimiento. Necesitamos conocer qué enseña, qué dice Jesús, para poder ser sabios y para poder edificar sobre la roca. Yo no sé cómo estás edificando tu vida, edifícala sobre la roca. Yo no sé cómo estás edificando tu familia, edifícala sobre la roca que es Jesús. No sé cómo estás edificando tu negocio, cómo estás edificando, no sé, alguna empresa, lo que estés edificando, tu ministerio, lo que estés edificando, ¿cómo lo estás edificando? ¿En dónde lo estás edificando? ¿Lo estás edificando con sabiduría o eres necio? Y es sencillo saberlo. Si estás haciendo lo que Jesús dice que hagas, estás sobre la roca y eres sabio. Pero si tú crees que estás haciendo bien y estás haciendo lo contrario a lo que Jesús enseña, aunque te esté yendo bien, eso es ser sabio en propia opinión o ser necio. El sabio, la sabiduría de la que te estoy hablando, es esa sabiduría que conoce la palabra y la obedece. Y Jesús dijo: ellos son sabios. ¿Cuántos necesitamos más sabiduría? ¿Cuántos necesitamos más sabiduría? Todo lo que escucha esto, todo lo que edifiques sobre la roca será duradero. Todo lo que edifiques sobre la roca será duradero. Lo que edifiques sobre la arena, te va a venir una tormenta, te va a venir una tempestad, te va a venir un problemita. Va a pasar algo que te va a sacudir tus emociones. Y eso que edificaste sobre la arena, ¿sabes qué va a pasar? Se va a venir abajo. Porque lo construiste o lo edificaste sobre la arena. No fuiste sabio. En cambio, si tú edificas sobre la roca, pase lo que pase, venga lo que venga, lo que está construido en la roca que es Cristo Jesús, permanece. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. El tercer animalito, las langostas. Las langostas son un poco parecidas
en su impacto, en lo que nos transmiten a las hormigas. Si tú miras una langosta, no estoy hablando de la langosta esa que nos gusta, que se hace a la mantequilla, no, estoy hablando de ese que parece un saltamontes, de esa que en ocasiones miras pasar por las calles, parece que es una gran nube, pero son langostas. Te estoy hablando de esas langostas, ¿ok? En ellas también encontramos sabiduría. Aunque son insignificantes, encontramos sabiduría. Dice la Biblia, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Me llama la atención que no hay alguien que les diga, ¡hey! Hay que hacer tal cosa. ¡Hey! Tenemos que organizarnos. ¡Hey! Tenemos que lavar los trastes. Tenemos que dejar limpiecita la casa. ¡Hey! Tenemos que pagar nuestras deudas. ¡Hey! No hay nadie que diga. Nadie les dice nada. Pero la langosta, sin que haya nadie que esté tras de ellos, salen todas por cuadrillas. Es decir, la langosta tiene voluntad, la langosta tiene el sentido de trabajar en equipo, la langosta tiene el sentido de trabajar juntas. ¿Me va siguiendo hasta acá? La langosta es sabia. Escuche, sabiduría es trabajar en unidad para lograr grandes cosas. Mire, el día de ayer fue mi sobrino a la casa y pidió ver una película de dinosaurios y pusimos, creo que era Jurassic Park, ¿verdad? Y hubo un episodio, hubo una escena donde unos niños estaban en el campo, estaban haciendo algo y empiezan a saltar las langostas. ¿Y sabe? Era una cantidad impresionante de langostas al punto que los niños corrieron, se escondieron y se quedaron con una. A una langosta, fíjese, a una langosta la pudieron resguardar, la pudieron, ponerla en una jaula, en una caja, pero no a todas. Pero no a todas. ¿Por qué? Porque el poder de la langosta, escuche, el poder de la langosta está en incluir a todas. El poder de la langosta está en trabajar en equipo, en unidad. Señores, trabajar en unidad se llama sabiduría. Trabajar en equipo se llama ¿cómo? ¿Se llama cómo? Se llama sabiduría. Escuche, Jesús dijo que un reino dividido no permanece. Eso es necedad. La división es necedad, la unidad es sabiduría. A muchos nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la unidad tiene que ver con que todos seamos iguales y no somos iguales. Ninguno de nosotros es igual, todos somos diferentes. Pero ¿sabe? Dios nos llamó para que seamos uno. Jesús nos llamó, Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso es unidad. Eso es trabajo en equipo. Hoy la iglesia, hoy las familias, hoy las empresas, hoy los matrimonios necesitamos aprender a trabajar ¿en qué? ¿A trabajar en qué? Aunque la persona que trabaja conmigo, aunque el equipo que tengo no sea igual que yo, cuando yo trabajo en equipo y lo hago bien y me organizo, aunque no esté mi líder, aunque no haya alguien que me esté diciendo lo que tengo que hacer, yo estoy siendo como la langosta, estoy siendo sabio. ¿Estoy siendo cómo? Sabio. Eso es sabiduría. Mire, ¿cuántos de ustedes habían visto la unidad? ¿Cuántos de ustedes habían visto el trabajar como sabiduría? Enseña la Biblia. Escuche, la unidad enfocada a la destrucción es necedad. Nunca se una a personas que tienen en su corazón, en su mente, el deseo de destruir. Nunca. A esas personas dígale chao. Usted siempre tiene que unirse a las personas que están enfocadas en edificar. Cuando usted se une
a gente que busca la edificación por sobre la destrucción, usted está actuando en sabiduría. Eso es sabiduría. Por eso le tiene que cerrar sus oídos a los chismosos. Aquí no hay ninguno. Por eso usted tiene que alejarse de la gente que habla mal, porque lo que intentan es dividir. Cuando usted hace eso, usted está siendo sabio. Cuando usted, no es que yo nada más lo escucho, doy mi opinión, usted actuó con necedad. Usted se juntó como langosta, pero no para edificar, sino para destruir. Porque la langosta es sabia, ¿sí o no? Pero su sabiduría la utiliza para destruir. Si no lo encontráramos en Génesis, que Dios, en Éxodo, perdón, que Dios envió una plaga de langostas para aterrorizar a los egipcios. La unidad puede ser enfocada para el mal o para el bien. Pero cuando yo me enfoco en hacer el bien, estoy siendo sabio. Por eso en este tiempo te tienes que unir a la iglesia. Mira, la iglesia tiene el propósito, tenemos como propósito expandir el reino de Dios. Tenemos como propósito que la gloria de Dios se manifieste en todo lugar. Por eso no puedes estar en otro lugar, no puedes estar enfocada en otras cosas. Te tienes que unir como langosta a lo que verdaderamente edifica. Hoy la gente necesita escuchar, necesita saber que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que hay un Jesús que les puede cambiar la vida. ¿Sabes qué necesitamos? Gente que se una a nosotros para que compartamos ese mensaje en unidad. Eso es sabiduría. Cuando mires que en tu familia se están juntando para criticar, que se están peleando por esto, que se están peleando por la herencia, que se están peleando por el coche, eso es necedad. Eso es necedad. Cuando veas que en tu casa, en tu familia se están juntando porque vamos a solucionar este problema, lo vamos a hacer así, vamos a comprar esto, vamos a salir adelante juntos, eso es sabiduría. ¿Me vas siguiendo? El día de ayer miraba a un youtuber que estaba en la muralla china. Y me llamó mucho, antes que yo escribiera de la langosta. La muralla china mide 21,000 kilómetros de longitud. Imagínense, 21,000 kilómetros de muralla. Y usted mira la muralla y usted mira una cosota grande, bien hecha. Y yo me pregunté, Dios mío, ¿cómo rayos hicieron 21,000 kilómetros de muralla? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sabe cómo? Con sabiduría. ¿Sabe cómo trabajaron? Como langostas. No me acuerdo cuántos miles de personas trabajaron al mismo tiempo en la construcción de la muralla. Claro que no la hicieron en un mes, en un año. Fue a lo largo del tiempo, fue en años, fue en siglos. Pero trabajaron como langostas para hacer algo bien difícil. Eso es sabiduría. Cuando en tu casa, cuando en tu familia, cuando en la iglesia haya algo que no se pueda resolver, tienes que ser sabio como la langosta. Únete para edificar, no para destruir. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me va siguiendo? Y termino con esto, ya voy a terminar. La araña. ¿Cuántos han visto Spider-Man? ¿Cuántos han visto Spider-Man? No le voy a decir a cuántos lo han visto. ¿A cuántos Dios les ha hablado en Spider-Man? Hay una frase muy sabia. Hay una frase muy sabia que dice, ¿cómo se llama el Peter Parker? Dice, un gran poder. El apóstol Peter Parker. Dice un gran poder. No le escuché, ¿qué?
¿Cómo es? Todos juntos, un gran poder conlleva cuánta sabiduría. ¿A cuántos Dios les Pero ven la película y dice, la gente dice es del diablo. Si tan solo supieran lo que la Biblia dice y escucharan que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ahí hay sabiduría. Escuche, existen 45,000 especies de arañas. Pero me llama la atención que dice, la araña que atrapas la mano. Es decir, yo me puse a pensar y dije, pues la araña que atrapo con la mano es la que no es venenosa. Porque si fuera venenosa, mangos que la voy a agarrar. A esa sí le echo bailón. ¿Ok? Pero dice, la araña que atrapas con la mano. Hoy mucha gente quisiera vivir, hoy mucha gente quiere obtener cosas para vivir como si viviera en el palacio de un rey. ¿Sí o no? Salomón, acuérdense de Salomón, riquísimo, lo llenaron de sabiduría, lo llenaron de oro, lo llenaron de todo de lo que muchos de nosotros necesitamos. Lo llenaron de todo eso. Y a veces nosotros perseguimos eso. Pero mire, la araña que atrapamos con la mano, ella no se preocupa por nada. Ella no está buscando lo material. ¿Y dónde vive? ¿En dónde vive? En el palacio hasta en el palacio del rey. Por eso usted tiene que preocuparse por dejar su casa limpiecita. ¿Sabe por qué? Porque la araña vive en lugares buenos. Es decir, usted limpia acá y al día siguiente ya hay telarañas. A la araña le gusta vivir en los lugares buenos, pero no se preocupa por nada. No se preocupa por nada. Pero escuche, ¿sabe? Hay dos características de la araña. Mire, ¿usted ha escuchado, usted conoce algún lugar donde vendan telarañas? ¿Ha escuchado? No hay ningún lugar donde vendan telarañas. Dice por ahí telas. No hay ningún lugar donde vendan telarañas. Entonces, la hormiga produce por sí misma su propia seda. ¿Qué dije? Lo bueno que me están prestando atención, lo hice al propósito. La araña produce su propia seda para tejer su telaraña. Pero también se cree, no ha sido comprobado, pero se cree que también la araña produce un poco de aceite para que pueda caminar sobre su telaraña y no quedarse atrapada. ¿Usted ha visto la telaraña? De repente pasa y ve una mosquita ahí colgada. Al ratito viene la araña y se la ministra, se la come. ¿Me va siguiendo? ¿De dónde saca la araña? ¿De dónde saca la araña lo que produce? ¿De dónde saca la araña los recursos para tener una buena vida? ¿De dónde? De sí misma. No compra araña, no compra seda, no compra tela. ¿La qué? ¿La qué? Y acá viene algo importante. Escuche esto. Dentro de nosotros está la sabiduría para forjar una vida de bendición y prosperidad. ¿Dentro de quién? ¿Está qué? Mire, la Biblia dice que te ha dado el poder para hacer otro, pero acá no está hablando habla de un poder muy grande. ¿Llamado cómo? Con la sabiduría tú vas a forjar una vida de bendición y una vida de prosperidad. ¿Quieres que te vaya mejor? Sé más sabio. Jesús habló de sabiduría.
Jesús dijo: si ustedes ponen en práctica mis palabras, son sabios. Pero también dejó algo a alguien que nos da sabiduría. Dice Jesús: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me aleje de ustedes, para que venga el Consolador. En otras palabras, para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo a sus discípulos: ya no solamente estará con ustedes, sino que estará ¿en dónde? En ustedes. Mire, sabiduría, escuche, sabiduría es depender del Espíritu Santo. ¿Quién de aquí tiene la capacidad para forjar una mejor vida? Por sí solo, ¿quién tiene la capacidad? Nadie. Pero dentro de nosotros está alguien que sí tiene la capacidad de darnos una mejor vida, y se llama Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice la palabra que el Padre quiere darnos lo mejor a través de su Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿O dónde debería estar el Espíritu Santo? Lo repito y termino con esto: el sabio vive dependiendo del Espíritu Santo. El sabio reconoce que su capacidad para una mejor vida no está afuera, no está en el mundo, no está en las riquezas, sino que para tener una mejor vida se necesita manifestar al Espíritu Santo. Él es el que nos da una mejor vida, Él es el que cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo es la fuente de toda sabiduría, más sabias que los sabios.